Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a continuar con la sección 1.10, lo que es producto de vectores. Por favor, si me pueden confirmar si están viendo la pantalla y me escuchan con claridad. Sí, Lick, se Sí, mira bien y se escucha bien también. Excelente, muchas gracias. También les quiero comentar que ya está en la plataforma, en el campo virtual, la primera tarea que van a presentar, que es una guía de ejercicios. La fecha a presentar esa guía de ejercicios es eh, el día del examen, esa es la fecha límite. Y tienen que realizar los ejercicios. Ahí está en la descripción de la tarea lo que deben de hacer. También les he subido a la plataforma un documento en el cual se encuentran ejercicios de objetivos mínimos y máximos. Son una lista de ejercicios con objetivos mínimos y máximos y ustedes pueden guiarse de ese documento para saber qué ejercicios van a realizar para practicar para las evaluaciones. Esa, Ese documento lo pueden encontrar en el material didáctico. Ahí pueden encontrar un documento PDF. Bueno, entonces vamos a comenzar con la teoría de este capítulo uno. También otra cosa que cabe destacar, ¿verdad? Que este capítulo uno es pura teoría, no vamos a hacer ejercicios porque únicamente es un repaso de vectores que estoy dando. Lo que sí va a venir en una prueba va a ser tema la sección de unidades e incertidumbres, pero no va a venir lo que es los vectores, no va a venir ni en examen ni en prueba, sino que solo va a venir conversión de unidades, cifras significativas y, e incertidumbre, ¿verdad? Eso también lo pueden ver en el documento que yo les compartí al principio de la clase, en la planificación didáctica de la clase, está lo que va a venir en las pruebas. Y luego yo les voy a dar la fecha de la prueba. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Entonces la sección 1.10, producto de vectores. A veces en la física también nosotros necesitamos hacer productos de vectores para representar algunas relaciones físicas que vamos a estudiar, ¿verdad? Tenemos dos tipos de productos de vectores. Tenemos lo que es el producto escalar y el producto vectorial. Al primero, el producto escalar, le llamamos producto escalar porque su resultado es un escalar, o sea, es un número, ¿verdad? Y el segundo tenemos el producto vectorial. Y se llama producto vectorial porque el resultado me genera otro vector. Entonces, para comenzar, voy a hablar un poco sobre el producto escalar. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores, A y B, por acá, para realizar el producto escalar, yo debo de colocar los vectores cola con cola y debo de conocer el ángulo que hay entre esos dos vectores. Entonces, por definición, el producto escalar va a ser de la siguiente manera. Entonces, si yo tengo estos dos vectores, mi vector A y mi vector B por acá, entonces el producto escalar, lo primero, geométricamente lo que yo debo sacar es una proyección de el vector B sobre el vector A. Entonces, la proyección B sobre el vector A sería B coseno de phi, ¿verdad? Por propiedades trigonométricas que sabemos que coseno de phi es lado adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Y la hipotenusa es B y el lado adyacente pues sería B coseno de phi.
y esto iría multiplicado por la magnitud del vector A. Entonces, el producto punto de A punto B es igual a la magnitud de A, la magnitud de este vector A, multiplicado por la proyección de B sobre A, que es B coseno de phi. Entonces, de esa forma, nosotros definimos el producto escalar. Entonces, A por B coseno de phi. O sea, la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces el producto escalar puede, como no es un vector, ¿verdad? Puede ser un número positivo, negativo, o en un dado caso también podría ser cero. Continuando, el signo del producto escalar va a depender del ángulo que existe entre los dos vectores. Por ejemplo, si mi ángulo está entre 0 y 90, entonces mi producto escalar sería positivo, porque el coseno entre 0 y 90 es positivo. Ahora, ¿qué pasa si mi ángulo está entre 90 y 180? Entonces, mi producto escalar va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo entre 90 y 180 es negativo. Entonces, por lo tanto, mi producto escalar va a ser negativo. Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos vectores perpendiculares? Si yo tengo dos vectores perpendiculares, el ángulo entre los vectores es de 90 grados. Por lo tanto, el coseno de 90 es cero. Entonces, A punto B sería cero. Entonces, quiere decir que el producto escalar entre vectores perpendiculares es igual a cero. Otra característica que tiene el producto escalar es que obedece la ley conmutativa de la multiplicación. Es lo mismo decir A producto punto por B, B producto punto por A. Me va a dar exactamente la misma respuesta debido a que el producto escalar obedece la ley conmutativa. Nosotros vamos a utilizar el producto escalar cuando veamos algo que llamaremos trabajo, que el trabajo es el producto punto de la fuerza por un desplazamiento. Entonces, acá nosotros en este capítulo vamos a ocupar lo que es el producto escalar. Por eso estamos dando un pequeño repaso sobre eso. También nosotros podemos hacer el cálculo de un producto escalar si conocemos las componentes de los vectores. Eso es lo que estábamos viendo en el video anterior. Bueno, otra cosa que les voy a mencionar, ¿verdad? Todos los videos que les estoy compartiendo, cuando dé las clases, yo ya voy a suponer como que ustedes ya han visto los videos, ¿verdad? Entonces yo voy a continuar la clase donde la dejé en el último video. Entonces yo espero, ¿verdad? Que vayan al día con la clase y no se vayan atrasando viendo los videos que yo les voy a ir compartiendo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo las componentes de los vectores, yo puedo hacer el producto escalar de los vectores. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que nosotros debemos saber es las direcciones de los vectores. Y para saber las direcciones de los vectores, lo hacemos con los vectores unitarios, que también lo mencionaba en el video anterior. Los vectores unitarios es un vector que tiene magnitud 1 y me denota la dirección del vector, donde el vector unitario y es en la dirección de x, el vector unitario j en la dirección de y el vector unitario k es en la dirección de z. Entonces, por lo que ya habíamos mencionado antes,
cuando dos vectores son perpendiculares, entonces el producto punto es igual a cero. Entonces, por lo tanto, y producto punto con j, y producto punto con k, j producto punto con k, va a ser igual a cero. ¿Por qué? La magnitud de cada uno de estos es 1 y el ángulo entre ellos es 90 y el coseno de 90 es igual a cero. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo vectores unitarios que son los mismos? El ángulo entre dos vectores que son paralelos es igual a cero. Acá lo tengo. Y el coseno de cero es igual a 1. Entonces, el producto punto entre dos vectores que son ellos mismos, el producto punto de dos vectores por sí mismo es igual a 1. Eso debemos de tomarlo en cuenta cuando hagamos la multiplicación del producto escalar. Por ejemplo, yo tengo acá la multiplicación de dos vectores, el producto escalar de dos vectores. Tengo mi vector A y el vector B. El vector A yo lo puedo escribir de esta manera, es un vector en tres dimensiones, ¿verdad? Yo tengo por acá la componente la componente AX en la dirección de Y, la componente Y del vector en la dirección de J y la componente Z del vector A en la dirección de K. Producto punto por el vector B. La componente en X del vector Y, la componente en Y del vector J y la componente en Z del vector B en la dirección de K. Entonces lo que yo debo hacer, ¿verdad? Es multiplicar pues este por por este y así sucesivamente para los demás, ¿verdad? Entonces aquí tengo AX por BX más AX por BY, AX por BZ, acá lo tengo, y voy a continuar con este, ¿verdad? AY, BX, AY, BY, AZ, BZ, AX, BX, perdón, AZ, BX, AZ, BY y AZ, BZ. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues lo que yo voy a hacer es que voy a tomar cada término de estos y voy a sacar lo que es constante al lado izquierdo y únicamente voy a dejar lo que es el producto escalar. Entonces, yo sé, ¿verdad?, que el producto escalar de, de dos vectores unitarios que son los mismos es igual a 1, ¿verdad? Y el producto escalar entre dos vectores perpendiculares va a ser igual a 0. Entonces, si se fijan, este término de acá sería igual a 0. Este término de acá, y por k, son vectores unitarios perpendiculares, entonces esto sería 0. J por I también son vectores perpendiculares, entonces esto es 0. J por K también son vectores perpendiculares, entonces es 0. K por I son perpendiculares, entonces esto es 0. K por J son vectores perpendiculares, entonces esto es 0. Y al final, entonces, lo que a mí me queda únicamente es AX, BX, producto escalar de I por I. Y ya sabemos que el producto escalar de I por I es igual a 1. AY, BY, J por J. J por J es igual a 1. AZ, BZ, K por K. Y K por K también es igual a 1. Entonces, al final, a mí únicamente me van a quedar las componentes de los vectores de esta manera. Entonces me va a quedar la componente de X, de A en X, la componente de B en X, más la componente de A en Y, la componente de Y, de B, la componente Z de A
y la componente z de b. Entonces, al final, si yo conozco las componentes de un vector, lo único que tengo que hacer es multiplicar las componentes. Entonces, el producto escalar de dos vectores es la suma de los productos de sus respectivas componentes, ¿verdad? Entonces, de esta manera, todo lo que tengo acá se me resumiría a la multiplicación de cada uno de los componentes de los vectores. ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Creo que no, Lick, porque todo está bien claro. Ah, bueno, excelente. Eso espero, ¿verdad? Si tienen alguna duda, eh, me lo pueden hacer, ¿verdad? No se queden con las dudas. Más que todo cuando estemos desarrollando ejercicios, ¿verdad? Ahorita, como es teoría, no creo que tengan, pues, muchas dudas. Pero igual ustedes lo pueden repasar con detenimiento después, ¿verdad? Podemos ver este pequeño ejemplo que está por acá. Acá yo tengo dos vectores, tengo el vector A y tengo el vector B. Acá me dice que la magnitud del vector A es 4 y la magnitud del vector B es 5. Entonces, ¿qué es lo que yo debo conocer para hacer el producto punto de dos vectores? Lo que debo conocer es el ángulo entre ellos. Y si se fijan, aquí me dan el ángulo al que se encuentra mi vector B y el ángulo al que se encuentra mi vector A, que está por aquí. Entonces, para encontrar el ángulo phi, lo único que tengo que hacer yo es tomar el ángulo en que se encuentra B y restarle el ángulo al que se encuentra mi vector A. Entonces, si lo ven por acá, mi vector phi me quedaría 130 grados menos 53 grados. Y eso me da un ángulo de 77 grados. Quiere decir que entre estos dos vectores hay 77 grados. Entonces, para hacer el producto punto de estos dos vectores, lo que tengo que hacer es, por definición, ¿verdad? El producto punto es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, la magnitud de A es 4, la magnitud de B es 5 y el ángulo entre los vectores es de 77 grados. Entonces, el producto punto de A por B me daría 4.50. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer este producto punto por componentes y no por la definición de producto punto? Entonces, lo que yo tengo que hacer en ese caso es descomponer mi vector A y también descomponer mi vector B, porque yo necesito conocer las componentes de esos vectores. Entonces, esta componente sería AX, esta componente de acá sería AY, esta componente de acá sería BX y esta sería BY. Entonces, ¿cuánto sería la componente AX? La componente AX yo lo podría sacar con el coseno. Dice que el coseno de este ángulo de 53 grados tiene que ser lado opuesto, perdón, lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces, AX me quedaría como la hipotenusa sería la magnitud de mi vector A. Entonces, la magnitud de mi vector A es 4 por el coseno de 53, que es el ángulo que existe entre la componente AX y mi vector, ¿verdad? La componente AY, como me quedaría, lo podría sacar con el seno. El seno de este ángulo es lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, acá tendríamos entonces que AY sería 4 la magnitud de A por el seno del 53. Igualmente lo puedo hacer para BX y BY, ¿verdad?
Para esto yo tendría que sacar un ángulo. ¿Y qué ángulo es el que yo necesito? Pues el ángulo al que se encuentra el vector B. Bueno, que ya me lo están dando aquí, ¿verdad? Que son 130 grados. Entonces, la componente Bx que está por acá, yo la podría sacar con el coseno, ¿verdad? Entonces yo diría el coseno, el coseno del ángulo, ¿verdad? El coseno de este ángulo sería eh, cateto adyacente, que es Bx, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es la magnitud de B. Entonces Bx me quedaría 5, que es la magnitud de B, por el coseno de 130, que es el ángulo que existe entre mi eje X positivo y, y mi vector B. Entonces BY también sería la magnitud de B por el seno de 130 grados, ¿verdad? Entonces de esta manera yo puedo obtener las componentes de cada vector. Ahora, por la ecuación que nosotros habíamos deducido anteriormente, tenemos que el producto punto yo lo puedo escribir por componentes, como la suma de las multiplicaciones de las componentes de cada vector. Entonces yo multiplicaría ax por bx, tomo este y tomo este, ay por by, ay por by, y permítanme, ah, aquí, y az por bz es igual a 0, ¿verdad? Porque estos vectores solo tienen dos dimensiones, la componente z sería igual a 0 y me da exactamente el mismo resultado, 4.50, que es el mismo resultado que me daba anteriormente. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, nosotros podemos realizar un producto escalar. Eso va a depender, ¿verdad? De las variables que nos den y qué nos conviene hacer. ¿Qué paso puede ser más fácil de realizar? Entonces vamos a continuar con el producto vectorial. Como su nombre lo dice, el producto vectorial de dos vectores, también nosotros le llamamos producto cruz, y pues el resultado del producto vectorial sería un vector. Entonces, para hacer un producto vectorial, nosotros tenemos que dibujar los dos vectores. Por ejemplo, acá si yo tengo un vector A y un vector B, entonces yo puedo dibujar los dos vectores cola con cola primero. Luego yo tengo que saber cuál es mi primer vector, o sea, si yo multiplico A producto cruz por B, entonces este sería mi primer vector. Ahora, para hacer un producto cruz, nosotros utilizamos normalmente una técnica que se le conoce como regla de la mano derecha, donde yo voy a colocar mis 4 dedos en la dirección del primer vector, luego voy a enrollar mis dedos apuntando hacia mi segundo vector y hacia donde me apunta el dedo índice, el dedo pulgar, perdón, hacia donde me apunta el dedo pulgar, entonces hacia ahí apuntaría el resultado de mi producto cruz. Por ejemplo, si yo le denoto que mi producto cruz es un vector C, entonces el vector C sería este vector que está en café por acá. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que
el vector C sería perpendicular a A y también tendría que ser perpendicular a B. Los primeros dos vectores se encuentran en un plano y el producto vectorial lo que me da es un vector que es perpendicular a ese plano. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en vez de multiplicar A por B, hacer el producto cruz de A por B, quiero hacer el producto cruz de B por A? Entonces, si yo hago esto, entonces tendría que colocar mis cuatro dedos en la dirección del vector B y luego enrollar los dedos hacia el vector A. Entonces, en este caso yo tendría que a fuerza colocar la mano en la dirección contraria a lo que tenía por aquí arriba para que yo poder enrollar los dedos para el vector A. Entonces, en este caso, mi dedo pulgar apuntaría hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Que no es lo mismo que yo multiplique A por B que B por A. Al contrario del producto escalar, que decíamos que el producto escalar es conmutativo. Pero en este caso, el producto vectorial no es conmutativo. Podríamos decir que es anticonmutativo porque B por A es el negativo de A por B. Entonces hay un signo que va a diferir, ¿verdad? Porque acá, como nuestro resultado es un vector, entonces sí importa la dirección que tenga ese vector. Tal vez la magnitud sí va a ser la misma, pero va a apuntar en dirección contraria. Por eso el negativo que tiene esta expresión acá. Entonces vamos a decir que la magnitud de un producto cruz es la magnitud del vector A por la magnitud B por el seno del ángulo entre ellos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo dos vectores que son paralelos, por ejemplo, si yo tengo un vector A y paralelo a este vector A, tengo otro vector y yo hago el producto cruz de esos vectores, entonces el ángulo entre esos dos vectores sería 0, ¿verdad? Y el seno de 0 es igual a 0, por lo tanto mi magnitud sería 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eh, el producto vectorial entre dos vectores que son paralelos o antiparalelos es igual a 0. Por acá tengo, voy a mostrarles, por acá tengo algo que me simula un producto cruz. Vamos a ver si carga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector U y un vector B, el producto cruz de estos vectores me daría un vector que es perpendicular a estos vectores, ¿verdad? Entonces este sería mi resultado. Por acá tengo otra simulación, vamos a esperar que cargue. Bueno, voy a esperar que cargue porque veo que no quiere cargar. Voy a continuar. Entonces, bueno, esto es lo que les estaba comentando, que el producto vectorial no es conmutativo, dado que A por B es
igual a menos b por a. O sea, el producto vectorial es anticonmutativo. Y la magnitud del producto vectorial yo la podría sacar de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo un vector A y un vector B, entonces la magnitud del producto vectorial de estos vectores lo podría sacar de la siguiente manera. Yo tendría que sacar la componente del vector B que es perpendicular al vector A. Entonces yo podría decir que esta línea que está punteada acá es B por el seno de phi. Entonces la magnitud del producto vectorial sería el B seno de phi por la magnitud de mi vector A. Entonces, esa sería para sacar la magnitud, ¿verdad? Voy a ver si ya me cargó. Ya me cargó por acá lo que les quería mostrar. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá dos vectores. Si me fijan, yo los puedo mover. Puedo mover un vector y por acá puedo mover el otro vector también. Entonces, si se fijan, los primeros dos vectores, o sea, los vectores en los cuales voy a hacer el producto vectorial, están en un plano. Si se fijan, están en un plano. Y mi vector resultante, que es la multiplicación A por B, será perpendicular a ese plano. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un vector A. Por aquí están las coordenadas del vector A. Si se fijan, la coordenada en Z del vector A y el vector B es igual a 0. ¿Por qué? Porque solo se encuentran en el plano XY. Entonces, mi vector resultante, si se fijan, la componente en X y la componente en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque no tiene componente en X y en Y, sino que está prácticamente perpendicular al plano, solo tiene componente en Z. Otra cosa que hay que notar es que la magnitud de A por B lo que me da es un área que forman estos dos vectores, o sea, el área que forma mi vector de A por B. Entonces, esa sería la magnitud del producto vectorial. Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar. Vamos a continuar por acá. Entonces, igualmente, como yo puedo hacer cálculo del producto escalar con las componentes de los vectores, yo también puedo hacer el cálculo del producto vectorial usando las componentes. Entonces, si yo conozco las componentes de A y B, entonces yo puedo hacer el producto vectorial con esas componentes. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Por ejemplo, yo tengo acá los vectores unitarios y tengo acá un sistema de coordenadas de la mano derecha, se le llama, y tengo acá el vector unitario en X, el vector unitario en Y y el vector unitario en Z. Ahora, el producto cruz entre dos vectores que son paralelos es igual a 0. Por lo tanto, el producto cruz de I por I es igual a 0, J por J es igual a 0 y K por K es igual a 0. Eso lo podemos ver con las ecuaciones que veíamos anteriormente. Y también yo puedo conocer cuál es el resultado de multiplicar, hacer el producto cruz de diferentes vectores unitarios. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de multiplicar, de hacer el producto cruz del vector unitario I por J? Por ejemplo, si yo veo este diagrama que yo tengo por acá, lo voy a hacer acá mejor, voy a utilizar este ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero
multiplicar este vector, mi vector A, por el vector B. Entonces, por la regla de la mano derecha, yo pondría mis 4 dedos a lo largo de este vector A y cerraría mi mano hasta llegar al vector B. Entonces, mi vector resultante se apuntaría en la dirección de Z, ¿verdad? Y eso es lo que tengo por acá. Entonces, I por J es igual a acá. Entonces, I por J me daría igual a, perdón, acá lo coloqué mal. Tengo que I por J, yo coloco mis 4 dedos en la dirección de I y cierro mi mano hasta el vector unitario J, entonces mi dedo pulgar apuntaría hacia la dirección de K. Entonces, I por J sería igual a K. Y como tengo que el producto vectorial es anticonmutativo, entonces I por J sería el negativo de J por I. Ahora, ¿cuánto sería, por ejemplo, J por K? Entonces, J por K tendría lo siguiente. Coloco mis 4 dedos a lo largo de J, cierro mi mano hacia acá y mi dedo pulgar apuntaría hacia ahí. Entonces tengo que J por K es igual a I y esto es igual a menos K por J también, ¿verdad? Por la propiedad anticonmutativa. Ahora, ¿qué pasa si tengo K por I? Entonces, K por I, tengo aquí K por I. Coloco mis 4 dedos a lo largo de K, cierro mi mano hacia ahí y mi dedo pulgar apuntaría en este sentido. Entonces tendría que K por I es igual a J y es igual a menos I por K, también por la misma propiedad anticonmutativa, ¿verdad? Entonces ya tenemos cuánto valen mis vectores unitarios. Ahora yo lo que quiero hacer es hacer el producto cruz de las componentes de esos vectores unitarios. Para hacer esto yo tengo por acá la pizarra digital donde ya desarrollé ese producto cruz. Entonces yo tengo mi vector A por acá que tiene una magnitud a X en la dirección de Y, a Y en la dirección de J, a Z en la dirección de K, Bx en la dirección de Y, By en la dirección de J, Bz en la dirección de K. Entonces yo escribo mi vector A aquí, producto cruz por el vector B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Es multiplicar cada uno de estos por el respectivo del otro vector B, ¿verdad? Entonces tengo AX por BX y acá tendría producto cruz de Y por Y. Aquí está. Y como ya vimos anteriormente, y por acá lo escribí nuevamente, el producto cruz de dos vectores unitarios que son los mismos es igual a 0. Entonces continuando tendría AX por BY y por J y por J. Continuando tengo AX BZ y por K más AY por BX J por I más AY por BY J por J. Nuevamente acá J por J es igual a 0, ¿verdad? Siguiendo tengo AY por BZ J por K más el último término AZ por BX K por I más AZ por BY K por J más el último término AZ por BZ K por K. K por K también sería igual a 0.
Entonces, tomando en consideración lo que nosotros habíamos deducido anteriormente, ¿verdad? Vamos a ver cuánto valen estos este producto cruz de cada respectivo de estos respectivos vectores, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería I por J? I por J, ya lo habíamos dicho que es igual a K. Entonces tendría AX, BY y el vector unitario K multiplicado por el vector unitario K. Tendría el siguiente, sería I por K. Permítanme. El siguiente sería, ¿verdad? I por K. Entonces, I por K, entonces tengo AX, BZ, I por K. ¿Y cuánto es I por K? Acá lo tengo, ¿verdad? I por K, yo tengo acá menos I por K. Entonces, si quiero I por K, debo multiplicar todo esto por negativo 1. Entonces me quedaría menos J. Por eso tiene este signo negativo por acá. Continuando, ¿cuánto sería J por I? Entonces J por I lo tengo por acá, J por I. Entonces acá tengo el negativo, entonces sería negativo K. Entonces acá lo tengo, ¿verdad? AY BX por K. AY BX por K. Entonces, ¿cuánto sería J por K? J por K es igual a I. Acá lo tengo. AY BZ por I. Y es positivo, ¿verdad? Continuando, ¿cuánto sería K por I? K por I es igual a J. Entonces tengo AZ BX por J. Y el último, ¿cuánto sería K por J? Entonces, K por J, ¿verdad? Es igual a menos I. Entonces tengo menos AZ BY en la dirección de I. Luego de esto, lo que yo tengo que hacer es agrupar términos. Por ejemplo, yo voy a agrupar los términos que estén acompañados del mismo vector unitario. Por ejemplo, el vector unitario I. Yo tengo este término y tengo este término. Entonces me queda AYBZ menos AZBY en la dirección de I. Por acá tengo J, aquí tengo J, AX, BZ y AZBX. Entonces tengo AZBX menos AX, BZ en la dirección de J. Y el siguiente término pues es el que está acompañado por el vector unitario K, que sería AXBY menos AYBX en la dirección de K. Entonces, de esta manera nosotros podemos realizar el producto cruz por componente. También se puede realizar el producto cruz utilizando un determinante y con esto vamos a concluir la clase. Voy a realizarlo en este momento. Entonces, si ustedes se acuerdan de vectores, para solucionar un determinante lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Entonces trazo una línea en el vector que yo quiero que esté acompañando la multiplicación, entonces tendría lo siguiente. Entonces lo que me queda afuera de las líneas lo tengo que multiplicar. Entonces yo multiplicaría AY por BZ, multiplico este por este y luego digo menos AZ por BY. Menos AZ por BY. Y esto sería con respecto al vector I unitario, ¿verdad? Entonces ahora voy con este, J. Entonces en J tendría lo siguiente. Entonces más J, entonces tendría lo siguiente. Entonces tendría que multiplicar AX, lo que no está en azul, ¿verdad? AX, BZ
menos AZBX. Entonces me quedaría esto más K, ¿verdad? El siguiente sería K, entonces trazo una línea acá. Entonces voy a ver lo que está fuera de la línea verde. Entonces sería AY BX menos, perdón, acá, Sería AX por BY exacto, gracias. menos AY por BX. Sí, excelente, ahí me había confundido. Entonces sería AY BX menos AX BY. Entonces, si se fijan, este método es mucho más fácil y obtenemos exactamente la misma respuesta. Entonces, si calculamos un producto cruz y tenemos ya las componentes, lo que tenemos que hacer es resolver este determinante. Díganme. El último paso lo volveo a poner igual. Sí, al revés. AYBX es al revés. El último, sería abajo. AX BY. Ok, El de vamos K, a ver. AX vector de menos K. AY, BX y en AX. K. Sí, que lo puso al revés. Sí, lo puse al revés. Vamos a ver entonces. Vamos a Sería solucionar esto. AX BY menos AY Aquí ya BX. tengo AY. Ah, sí, exacto. Sí, es Sí, cierto. primero es AX y AX BY BY y luego. Ah, exacto. Sí, exacto. Entonces sería AX, BY. menos AY BX. Sí, ahí lo había hecho. AY BX. Ahí lo había hecho al revés, ¿verdad? Excelente, entonces, bueno, me alegra que estén poniendo atención. Bueno, entonces con esto terminaríamos ya el repaso de vectores del capítulo 1. Y como les digo, ¿verdad? De este repaso de vectores no va a venir en el examen ni en prueba. Lo único que voy a evaluar en pruebas será sobre conversión de unidades, cifras significativas e incertidumbres. Pero este repaso de vectores únicamente lo di porque vamos a utilizar vectores a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Si no hay ninguna duda o comentario, pues aquí dejamos la clase. Ligo, una pregunta. Las guías son las que Dígame. están en el cuadrito azul, en el libro, ¿verdad? En el cuadrito azul, sí, creo Sí, es que no recuerdo, está en que no me ubico bien dónde está. está en la unidad 1 y ahí dice tarea guía de ejercicio.